Feliz Día de las Empresas Familiares, es un día que se celebra, el Día Internacional de la Empresa Familiar a nivel global, y nosotros desde el Centro de Empresas Familiares de la Cámara de Comercio y Servicios de Uruguay queríamos darles una sorpresa que es una pequeña sorpresa, pero sobre un gran tema que ocupa y preocupa a muchas empresas familiares, como es la sucesión de la gestión. Y para eso pensamos en un abordaje un poquito diferente. Acá está con nosotros Jimena Costa. Jimena, como ya la conocen seguramente muchos de ustedes, es parte del equipo de los consultores que trabajan con el Centro de Empresas Familiares. Y estuvimos diseñando esta sorpresa con mucho esmero. Jimena, contanos un poquito, bienvenida primero que nada. Gracias, Verónica. Y es un gusto ser parte de esta celebración y sin duda ser parte del Centro de Empresas Familiares y acompañar tantas empresas desde allí en estos años. Y sí, como estabas contando, hemos estado desde hace un tiempo conversando un poco acerca de cómo podemos empezar a trabajar con las empresas familiares acerca de estos temas que han estado siempre sobre la mesa y que preocupan a muchas empresas familiares cuando llegan al centro, nos lo transmiten. Y a partir de algunas películas o otro recurso, hemos dado con identificar, bueno, cómo muchas de estas problemáticas se reflejan en esa pantalla, ¿no? Cómo podemos ver que esto no solamente pasa acá en Uruguay, que hay una universalidad de algunos temas en las empresas familiares y cómo eso también nos permite abrirnos a conocer y a discutir y a intercambiar sobre esto que pasa y que nos invita a poder reflexionar para abordar, para aportar soluciones. Y a partir de allí descubrimos que la película Encanto era una bellísima excusa para poder conectar todas esas cosas que aparecen en las demandas, en las solicitudes de apoyo hacia el CEF, y que veíamos muy reflejadas en la historia que esta película nos trae. ¿Por qué? Porque, por un lado, Encanto habla de una familia, pero es una familia que no solamente está unida por lazos de sangre, también es una familia que está unida por una misión, que está unida por un objetivo en común que tiene que ver con aportar a esa comunidad con la que se sienten en deuda de alguna forma, pero hay una misión clara de que esa familia cumple un rol hacia esa comunidad, por lo tanto tienen un liderazgo, tienen una estructura, tienen roles y responsabilidades asignados, tienen objetivos, y eso hace que además de ser una familia, tengan una conformación muy parecida a una empresa familiar. Y allí pasan cosas. Bueno, contanos un poquito de esas cosas. Bueno, para el que no vio la película Encanto, está súper recomendada, sobre todo para que vayan haciendo ese ejercicio de lo que pasa en la peli y lo que pasa en la vida real. Contanos un poco qué pasa en Encanto que se asemeja, digamos, a este proceso de sucesión. Bueno, lo hemos estado conversando en algún momento, ¿no? Cuando veíamos, por un lado, cómo aparece contada en esta historia el peso de la historia, ¿no? El peso de la historia familiar. Cómo aparece un primer patriarca o un primer fundador de esto que después termina siendo esta familia, que además aparece en un rol de sacrificio, ¿no? Donde su sacrificio es lo que permite que esta familia se conforme y que esta familia logre tener todos estos dones que tienen, ¿no? ¿Cómo eso lo vemos muchas veces cuando las empresas nos cuentan el peso que tiene la historia familiar en ese rol del fundador o la fundadora, en lo visionario de esa familia o de esa persona que gestó la empresa, y cómo muchas veces esa visión inspiradora de ese fundador o fundadora a veces termina transformándose en un peso. Es decir, bueno, ¿cómo hacemos nosotros para sostener ese espíritu innovador, esa fuerza creadora que en definitiva terminó gestando todo esto? Y más allá de ser una inspiración, que es como deberíamos trabajar esta historia y el peso de la historia y la narrativa de quiénes somos y cómo se dio la empresa, a veces termina siendo una responsabilidad muy grande y terminamos atados a hacerlo siempre así, como para honrar esa memoria, ¿no? Que no se pierda ese esfuerzo, ese sacrificio, entonces seguir haciendo siempre lo mismo para mantener la esencia, y muchas veces nos perdemos de ver
que esa esencia, como la vela prendida en Encanto, trasciende lo que hacemos y cómo lo hacemos, porque tiene que ver con otros aspectos, que sí estaban en esa fundador o en ese fundador o en esa fundadora, pero que pueden permanecer vivos de otra forma. Y podemos explorar otras líneas de negocio, podemos explorar una nueva forma de gestión, podemos explorar una profesionalización de la mano de esas nuevas generaciones que traen tecnología, que traen ideas, que traen innovación, y eso no significa que la vela se apague. Todo lo contrario, la mantiene aún más viva. ¿Cómo hacer para que esas mochilas, ¿no?, estén cargadas de inspiración para llevar adelante el legado y que sea un disfrute, ¿no? Esto de disfrutar de la empresa familiar y sobre todo sabiendo, quiero subrayar eso, sabiendo que quien viene, quien nos sucede, no va a hacer las cosas como nosotros, las va a hacer diferentes porque cada uno tiene sus improntas y sus estilos diferentes, pero sí unidos, digamos, por una visión de futuro común, compartida y además esto de trascender y de mantener un legado que va más allá del negocio, ¿no? Un propósito que nos une y que va más allá del negocio de hoy o el negocio de mañana y las incorporaciones, que nos mueve esa otra cosa que no se ve, pero que nos une a veces mucho más, ¿no? Totalmente. Y bueno, y en la película pasaba que hay algunos personajes que están como a la sombra, como dejados de lado. Yo los asemejo a estos que muchos empresarios nos dicen, yo soy la oveja negra de mi familia, porque fui el primero que hice esto, fui el primero que lo otro, o cuando yo dije esto no cayó bien, y entonces ahí me tildaron de oveja negra. ¿Qué pasa con los que están más a un costado? Sí, sin duda, hay de todos los roles aparecen allí en la película, ¿no? Porque por un lado aparecen los roles aceptados, o los roles que cumplen con las expectativas, como el rol de la fuerte o el rol de la perfecta, ¿no?, que aparece allí en la película, y que muchas veces lo vemos también cuando nos relatan el rol que cada uno ocupa en la empresa familiar, ¿no? Entonces hay una expectativa muy fuerte de cuál es el rol a cumplir, ¿no? Que esa expectativa muchas veces viene de abuelos, de padres, que son quienes están al frente de la empresa y que ya quieren empezar a transmitir ese liderazgo a las nuevas generaciones, pero en esa transmisión depositan muchas expectativas que están vinculadas a cómo yo veo la empresa, a cómo yo me la imagino, a lo que yo he venido haciendo, que eso en realidad no está mal, por principio, no tiene que ver con el respeto de la historia, con el respeto de la construcción de lo que hemos logrado. Pero cuando eso se termina limitando a esta es la base, pero sobre esto construyamos, empiezan a aparecer grietas en la casa, ¿no? Como pasó en la película. Entonces vemos que hay roles que se cumplen en la familia, ¿no? La fuerte siempre es la fuerte, la perfecta siempre tiene que cumplir con esas expectativas, y que después terminan reflejándose en la empresa familiar, donde cada uno termina quedando de alguna manera como encorsetado en un rol del cual sí tiene que ver con quién soy y lo que sé hacer bien, pero muchas veces termina limitando mi participación. Y a veces nos perdemos de ver esto que tú traías, ¿no? Decir, bueno, hay otras personas que de repente aportan desde otro lugar, desde un lugar que no es el rol esperado de que asumas el liderazgo o que hagas determinada carrera para poder asumir determinada parte de la empresa, y entonces si son varios hermanos nos vamos a dividir para que la empresa siga quedando en la familia, pero muchas veces eso me enfrenta a tener que estudiar una carrera que de repente no es la que yo hubiera elegido, o ocupar un lugar en ese imaginario familiar de la empresa que yo no hubiera elegido quizás, ¿no? Aquí en Encanto aparece, no hay una elección de los personajes de ser parte de este compromiso con la comunidad, se da. Naces en esta familia, es obvio que vas a ser parte de este compromiso. Y muchas veces eso se da en las empresas familiares. Naces en esta familia que tiene una empresa, es obvio que vas a querer trabajar en la empresa. Y no siempre es así. Y no siempre querer trabajar en la empresa implica tener un lugar en esa estructura. A veces se puede estar desde otros lugares que aportan muchísimo. Y ahí aparecen estos otros personajes, ¿no? Que en la película son bien significativos, porque aparece Bruno, ¿no? Todos habremos escuchado ya la canción, esta no se habla de Bruno. Bruno como representando esas conversaciones que no queremos tener, esos roles que no queremos ver, y de alguna manera lo que rompe
con esas expectativas. En la película Bruno aparece como aquel que no logra cumplir esas expectativas, ¿no? Porque su valor agregado a la empresa es distinto a lo que esperan o es distinto a cómo lo recibe la comunidad. Y entonces él se autoexcluye. Él dice, bueno, yo no logro cumplir con estos cánones, entonces no estoy aportando. Esa es su reflexión. Y él se autoexcluye y todos los demás, de alguna manera, mantienen ese silencio, no se habla de Bruno, no se conversa sobre este tema, simplemente se hace como que no pasó nada, y todos sabemos lo que pasa con Bruno en la película. Bruno sigue estando, y está detrás de las paredes, y escucha. Y sufriendo, Sufre. y sufriendo todos, ¿no? Sí, por más que se aleje de alguna manera. Pero esto de alguna manera nos muestra lo que pasa con las conversaciones que no tenemos. No es que los problemas que consideramos que se van a generar por estas conversaciones no existen, están, y están ahí, y están presentes siempre. Entonces, el hacer como que no están no necesariamente significa que estamos evitando un conflicto, simplemente lo estamos retrasando o simplemente estamos quitándonos la posibilidad de poner sobre la mesa, conversar de lo que tenemos que hablar y darnos cuenta que quizás no era un problema, quizás era una oportunidad. Sí, ahí se manejan muchos supuestos también, ¿no? De, bueno, si le digo esto, va a pasar esto, o para qué le voy a decir si igual va a pasar esto otro, ¿no? Y eso socava, y de repente algo que es chiquito, ¿no? Se empieza a dar cotidianamente o estar presente cotidianamente y se da ese efecto bola de nieve. A mí una cosa que mencionaste, una de las cosas que mencionaste, me hace mucho sentido en esto de, bueno, nosotros estamos en casa, todos tenemos esas etiquetas o esos roles que hasta a veces hasta desde lo cotidiano como juego, ¿no? Entre familia, el malhumorado, el distraído, el alegre, el que hace chistes, no sé, cada uno tendrá sus etiquetas. Y luego cuando pasan a compartir el ámbito laboral, creo que es necesario un ejercicio de redescubrirse, ¿no? Desde ese ámbito y desde lo que puede dar cada uno y ver cómo se da esa complementariedad en los perfiles que a veces no surge naturalmente, este redescubrirse, ¿no? O mirá, pero en el trabajo, ¿no? Esto que aportó tal cosa, ¿no? Entonces, ver allí dónde se dan la mano. Y otro tema que me parece importante también es esto de, no tengo un sucesor, pero de repente no tengo un sucesor que quiera trabajar en la empresa familiar, pero sí que quiera estar involucrado de alguna otra manera. O sea, dejar los blancos y negros, porque la vida está llena de matices, y no necesariamente la siguiente generación que no quiere trabajar en la empresa, estar en la operativa de la empresa, quiere decir que no le interesa a la empresa, porque puede aportar otras miradas de otras profesiones o de otros negocios, con otras frecuencias, ¿no? Pero sí estar involucrado y seguir aportando ese patrimonio que es de todos. Totalmente. De hecho, si nos volvemos a la película, vemos que aparece la protagonista, ¿no? Mirabel, que de alguna manera podríamos esperar que, o podríamos pensar que sería la menos pensada en tomar la posta del liderazgo familiar, ¿no? Porque en definitiva es la única que no tiene un don. En definitiva es la única que está como dejada de lado porque no puede o no vemos lo que puede aportar. Y sin embargo, y acá los que no vieron la película les aviso que vamos a hablar del final. Sin embargo, cuando vemos esa imagen del final, donde aparece nuevamente toda la familia reunida, donde se logra reconstruir después de la crisis la casa y se logra volver a reconstruir y a unir esa familia, en la imagen final aparece justamente Mirabel delante de la familia con su abuela y se transmite allí que, bueno, de alguna manera ella es la sucesora, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar, la abuela tampoco tenía un don, pero su valor agregado a la familia era liderar, era nuclear, era ser de alguna manera el alma, de hecho se llama alma, de esa familia, para poder generar que eso funcionara de una manera armoniosa y que mantuviera esto que tú decías hace un rato, ¿no? El propósito que nos une, la vela encendida. Y Mirabel lo que demostró es que ella es capaz de mantener la vela encendida a pesar de no tener ese don esperado, porque tiene otros que puede aportar. Y no lo veían solamente porque estaban tratando de ver lo esperado,
¿no? Yo busco el don, no lo tiene, entonces no puede aportar. Pero ¿de cuántos estaban perdiendo de su capacidad de aporte? ¿No? De su capacidad de realmente ser aquella que logra mantener ese propósito que trasciende lo que cada uno puede hacer o sabe hacer, porque tiene que ver con la esencia. Y ella, en definitiva, es quien termina siendo la natural sucesora, ¿no? Y a veces nos pasa, ¿no? Esto de poder proyectar en algún miembro de la familia. Bueno, yo me imagino que fulano o fulana es quien va a poder llevar la empresa adelante, y termino no viendo otras oportunidades, otras posibilidades, otros valores agregados del resto de la familia desde distintos lugares. Pero nos tenemos que dar esas oportunidades, por ellos y por nosotros. Seguro, seguro que sí. Bueno, Jimena, la verdad que me encanta esto de poder analizar las situaciones que viven todas las empresas familiares, porque esto es un factor común y corriente en ese tipo de empresas, desde otra mirada diferente. Capaz que podemos seguir pensando a ver qué otras películas, situaciones, libros pueden aportar. En realidad, a todos ustedes les deseamos un muy feliz día o semana de la empresa familiar, que este sea un día que nos invita a la reflexión, como para poder identificar ese futuro común, ese futuro compartido, y poder identificar en unos y otros estos roles y estas complementariedades tan importantes para la empresa. Muchas gracias, Jimé. Gracias a ustedes y feliz semana de la empresa familiar.